Inés. Ahí vengo, Ahí vengo. Dale. Usala del derecho. ¿Y ahora qué hago? Y dale. ¿Qué? Dale. La lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. ¿Fuiste vos? No. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí, ya por quinta temporada en la pantalla de C5N. Nuestra élite, nuestra clase dominante, no tiene mucho escrito sobre ella. Nos cuentan por lo general historias de self-made men, de emprendedores que desde sus garages se hicieron ricos, de tipos que la hicieron toda, de esfuerzos, de méritos. Pero la verdad, nuestra clase dominante se parece en su funcionamiento y en su impermeabilidad a las otras clases, se parece mucho a la casta, de la cual hablan algunos políticos de moda por estos días. Hay poco escrito, digo, científicamente sobre ella y se sabe poco también, precisamente por el poder que acumuló desde nuestra conformación como nación. Hay un libro que es muy difícil de conseguir, que a mí me costó, pero que finalmente conseguí, así lo ven, un poco rotito, que escribió este hombre, José Luis de Imaz, en los años 60. Los que mandan, se titula. Los que mandan es un trabajo sobre esta clase dominante. Su principal hipótesis es que no es una clase dirigente, es decir, que no pudo alinear al país detrás de su proyecto como sí lo logró, no sé, la burguesía paulista en Brasil, el norte industrial en Estados Unidos, por lo general fracciones del poder económico después de luchas muy cruentas. Este hombre, de Imaz, que no es ningún marxista, no era ningún marxista, analizó muy metódicamente los entrecruzamientos entre las jerarquías militar, política, eclesiástica, económica, y encontró, la verdad, revisando nombre por nombre, que son siempre los mismos. Este es un funcionamiento que sigue hasta nuestros días, pero que hoy en buena medida se pierde de vista. Se pierde de vista porque esa élite que está cada vez más empoderada frente al resto de la población, tejió su propio relato. Hoy se vio eso en la Asociación Empresaria Argentina. Hoy la AEA celebró sus 20 años y lo celebró con un pliego de condiciones realmente muy rígido para este gobierno, en caso de que quiera terminar su mandato sin sobresaltos, y también, sobre todo, para el gobierno que viene. Nuestra clase dominante se estructura en torno a un puñado de nombres realmente muy poderosos que hoy estaban ahí. Hoy los presentes allí en el Salón Retiro del Sheraton no eran más de 200 y sus empresas concentran más del 10% del PBI argentino. Esta entidad, AEA, tiene una historia muy particular que hoy se diluye en el reclamo de seguridad jurídica, reglas claras, facilidades para invertir. AEA nació al calor de la crisis 2001-2002 como un club de empresarios que reclamaba del Estado, en este caso de Eduardo Duhalde, porque claro, se están cumpliendo ahora los 20 años de la conformación de AEA, reclamaba ventajas en el reseteo de la economía que se estaba produciendo. Una de las ventajas que la consiguió fue la protección contra la compra hostil por parte de capitales extranjeros que, claro, veían el país a precio de ganga y se lo querían comprar. Lo consiguió, de hecho, un grupo brasileño con la empresa de quien fuera el primer presidente de AEA, Pérez Companc. Lo mismo después pasó con Loma Negra, lo mismo pasó con varios grandes grupos industriales argentinos que, claro, en aquel momento lo que le dijeron a Duhalde fue:
cuidanos. Clarín lo consiguió, por ejemplo, consiguió una ley a medida para que no se lo compren grupos extranjeros. Pero AEA iba por más. AEA tenía como objetivo, en 2002, conseguir un seguro de cambio para que las empresas que estaban endeudadas en dólares con el exterior tuvieran dólares de las reservas, es decir, que el Banco Central se hiciera cargo de sus reservas, de sus deudas, y que esa deuda le quede a todos los argentinos. Esto generó una discusión en la élite. ¿Por qué? Bueno, porque los empresarios que se iban a beneficiar con la devaluación, o que ya empezaban a ver el beneficio, dijeron, bueno, este modelo va a colapsar si nos hacemos cargo de la deuda de todos estos otros. Esto apareció en los diarios de la época, no es algo que esté descubriendo yo por primera vez. Ahora les voy a contar algunas cosas que seguramente no leyeron en ningún lado y que pasaron este fin de semana. Pero fíjense estas notas, por ejemplo, de Infobae o de La Nación de aquella época. En La Nación, el seguro de cambio enfrenta a los hombres de negocios. Les permitiría comprar dólares baratos al Estado y saldar deudas con el exterior. Una nota del 15 de julio de 2002, cuando ya el dólar valía 4 y los empresarios que se habían endeudado afuera decían, che, le especificaste 1 a 1 las deudas a los grupos nacionales. Especificaste a su vez a 1,40 los depósitos, pero compensaste a los bancos por esa diferencia. Y a mí, que debo dólares afuera, ¿qué? Les pedían dólares 1 a 1 al Banco Central. Repito, la misma AEA que se reunió hoy. En Infobae también aparece esto, pero con más detalle. En una nota de esa época, dice, Pagani va por el seguro de cambio. Pagani, el mismo Pagani que hoy, al frente de Arco, reclamó más condiciones para seguir invirtiendo, pero a la vez se reunió con el presidente y ese mismo día mandó una lista a los supermercados con un aumento del 10%. ¿Qué dice Infobae en aquel momento? Aunque la asociación se presentó en sociedad como un grupo que pretendía mantenerse aislado de los intereses sectoriales, las empresas con mayor peso por facturación en la entidad son compañías extranjeras y de servicios públicos, las principales perjudicadas por la devaluación y la especificación de los contratos. De ahí su distancia con la UIA. Por lo tanto, las más interesadas en obtener un seguro de cambio. Bueno, 20 años después, aquel proyecto magnate busca de vuelta ganar a río revuelto. En las crisis siempre hay como un reseteo distributivo y en general los que más tienen se hacen dueños de una porción mayor. Al menos esto es lo que pasa acá en la historia argentina. Pero lo notable es que una entidad que nació pidiendo una excepción a la regla, es decir, pidiendo dólares a 1 cuando a todos nos lo vendían a 4, hoy le pide al Estado que se quede quietito, que no haga nada. Lo pidió así, literal. Y mirá con qué frase. Martín Migoya, el fundador y CEO de Globant, uno de los unicornios argentinos. Me lo preguntaban hace un tiempo en una entrevista en Radio Mitre y yo les dije en un lenguaje muy futbolero, dejen el arco quieto por un rato, no lo muevan. Quizá la mejor definición es no hagan nada. Si no saben qué hacer, no hagan nada, quédense quietos. Pero continuamente nos empecinamos en decir, ahora sí hay que redistribuir esto, ahora hay que hacer esto otro, ahora hay que... ¿Y por qué? No podemos dejar las cosas como están, aunque sea. Si no las quieren mejorar o no pueden, déjenlas como están. Entonces, para mí el tecla de reglas claras, que lo vienen hablando todos, y Carlos también lo mencionó, y Paolo, y Héctor, todos mencionaron lo mismo. Y es verdad, déjennos el arco quieto. Bueno, las personas a las que se refiere Paolo, Héctor, son Paolo Roca, Héctor Manieto. Esta es la gente que hoy se reunió ahí en el Sheraton de Retiro. Más allá de la peculiaridad que implica que Martín Migoya haya pedido en ese foro que tratemos y pensemos a la Argentina como la potencia que se merece ser, después de que él mismo se radicó en Uruguay por razones fiscales y que además se presenta en foros internacionales como uruguayo. Pone Martín Migoya la banderita de Uruguay. Nacido en Mar del Plata, Migoya. Más allá de eso, lo notable también
es el uso de las metáforas de Macri, ¿no? Porque esto de dejen el arco quieto es parecido a lo que decía Macri de nosotros cortamos el pasto de la cancha, los que hacen los goles son ustedes. No es solamente una comunión de metáforas, es una comunión de ideas también. Hoy, en el Sheraton, había una vidriera de economistas del macrismo que francamente, más que el Salón Retiro, parecía un callejón de la zona roja de Ámsterdam. Mirá, Carlos Melconian, Alberto Abad, Dante Sica, Alfonso Pratgay, Luciano Laspina, Eduardo Levi Yeyati, que asesora el radicalismo. Hasta me pareció ver a Gustavo Lopetegui, el ex CEO de LAN, que hizo desastre en el área transporte, después en el área energía durante el macrismo. Todos invitados por distintos socios de AEA. Todos ofreciéndose como los posibles portaestandartes de este modelo. El de dejen todo quieto y déjennos hacer a nosotros. Hay un condimento especial que apareció en la presentación de Federico Braun, más allá de la frase que todo el mundo tuvo en la boca hoy, esto que dijo él de la inflación. Fíjense lo que puso en su presentación Federico Braun. Esto era parte del PowerPoint que hizo. Fíjense lo que dice acá. Claves del éxito para el país, estrategia, rumbo. Ser un país normal. Acércate acá. Ser un país normal. Capitalismo, subrayado. Flechita, no comunismo. Así. O sea, que hay gente flasheando Guerra Fría desde hace algunos años en todo el mundo es algo ya que no resulta novedoso, pero así como Milei, ¿eh? Capitalismo, no comunismo. Dice, yo no sé si alguien está proponiendo comunismo en la discusión pública, pero bueno, este es el nivel intelectual del debate, ¿no? Hubo otros que también se refirieron al fantasma del comunismo. Claro, si tienen oportunidad de volver los que la chocaron toda y además con estas ideas, ¿no? Pero de la precariedad intelectual de un Javier Milei, si tienen chances de volver, es porque el Frente de Todos también la está chocando toda, ¿no? Esta carta salió hoy. Esta carta, firmada por la ex Enarsa, Energía Argentina Sociedad Anónima, salió hoy. Es una especie de proclama partidaria de una facción del oficialismo que la verdad que, además de que está redactada bajo emoción violenta, dice que Culfas hizo gala de una ignorancia supina, que fue un cobarde, que es miope, su carta de renuncia conocida ayer, que toda su trayectoria y el saldo de su gestión va a pasar al anecdotario de los funcionarios que no funcionaban. Así, le descarga un balde de caca encima. Un funcionario que ni siquiera sabemos quién es, porque lo que me dijeron a mí es que el directorio de Energía Argentina Sociedad Anónima se enteró cuando lo vio en Twitter, que no fue aprobada esta declaración por el directorio de Enarsa. Bueno, claro, son internas dentro de las internas, como las que refirió Culfas en su carta de renuncia. Un Matías Culfas que, bueno, tampoco estuvo especialmente fino en su carta. Habló de que pasó vergüenza como peronista, que hay un desquiciado esquema de subsidios, un internismo exasperante. Nadie se cuida de insultar al otro dentro del oficialismo. Claro, Culfas lo dijo Agustín Rossi ayer, es el economista que más cabalmente expresó durante todo este tiempo el pensamiento económico del presidente. Es el único que tenía despacho en el búnker de la calle México, después en el búnker de Puerto Madero, pero acuérdense, principio de 2019, cuando empezó la campaña, Culfas tenía despacho al lado de Alberto Fernández, nadie más. Todos los demás orbitaban en distintos, Santiago Cafiero, Vélez, orbitaban en distintos despachos. Este hombre era el más cercano a Alberto Fernández. Pero claro, se regaló. Se regaló con una expresión que
abrió la puerta a la judicialización del gasoducto. Licitación a medida. Y claro, una licitación a medida por lo menos obliga a una investigación judicial como la que ya empezó Daniel Rafecas, que empezó secuestrando documentación y que probablemente, como dijo hoy Pablo Roca, termine demorando el gasoducto. Hoy tenemos en un rato a Rubén Ruiz y a Cristian Folgar, dos especialistas, un ex subsecretario de Combustibles y un hombre que trabaja en la transportadora Gas del Norte desde hace décadas, desde que existe. Vamos a hablar del gasoducto en serio, pero esta es la política del gas, que está teniendo toda la política, claro, obvio. ¿Quién apareció en lugar de Culfas? Daniel Scioli. Daniel Scioli aparece como una especie de ministro candidato y a pesar de resistencias muy fuertes dentro del propio oficialismo. Primero, ¿por qué de dos puestos que terminan haciéndose vacantes esta semana en el gabinete, la AFI y el Ministerio de Producción, asumen dos varones, siendo que una era mujer? Esto generó conflicto. Y vaya si lo generó. Malena Galmarini, este fin de semana, se fue muy enojada del grupo Mujeres Gobernando, un grupo de WhatsApp que hay. Es cierto que cada vez hay menos mujeres gobernando, pero no es que Malena Galmarini haya dejado de presidir AISA. No es que haya dejado tampoco de ser una figura importante para la política dentro del oficialismo. Lo que pasa con Malena Galmarini es que lo odia a Daniel Scioli y ahora va a tener que convivir con él en el gabinete. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? Se intentó evitar esta afrenta al feminismo, a las políticas de género, esta marcha atrás de lo que Alberto Fernández considera haber derrotado al patriarcado. El puesto se lo ofrecieron a Cecilia Todesca primero. Y esto lo tengo confirmado de fuentes del más alto nivel. Cecilia Todesca, economista, una de las más formadas, una de las cuyo nombre primero circuló en el oficialismo y que además tiene mucha sintonía en su propuesta de plan de desarrollo contemporáneo, digamos, del siglo XXI, una industrialización moderna. Bueno, Cecilia Todesca dijo que no. Y entonces Sergio Massa, que el sábado se apersonó en Olivos y propuso a José de Mendiguren. José de Mendiguren tenía el apoyo de la Cámpora, o al menos eso argumentó Massa, ahí en Olivos, pero el presidente le respondió, no, ya me decidí por Daniel. Claro, Massa no le dice Daniel a Scioli, le dice Scioli. Y Malena tampoco le dice Daniel, tampoco le dice Scioli, le dice pedazo de forro. Yo lo vi, no me lo contó nadie. Yo estaba en los estudios de América 24 cuando aparecieron los Massa, se cruzaron, salía Daniel Scioli, en ese momento yo trabajaba con Silvestre allá, y ella no pudo contenerse y le dijo así, con vos todo mal, pedazo de forro, no lo saludó. Le adjudicaba el muy extraño robo que habían sufrido en su casa, allí en Tigre, poquitos meses antes de aquella elección que Scioli finalmente termina perdiendo. Claro, la del ex motonauta termina haciéndose una apuesta personalísima de Alberto Fernández. Si no es la Cámpora, si no es Massa, que lo odian, como les digo, el matrimonio Massa a Scioli. Si no es tampoco un dispositivo de poder importante, porque la verdad que Scioli tiene amigos empresarios, pero no son ninguno de estos de AEA, ni tampoco los de los sectores más dinámicos de la economía. Son más bien de un dualdo-menemismo confuso, ¿no? Bueno, Scioli puede encarnar una candidatura albertista sin Alberto en caso de que el presidente haya decidido renunciar a la fantasía reeleccionista. A esta altura ya hay que decirlo, ¿no? Es una fantasía que
propugnaban, entre otros, tipos como Matías Culfas. Culfas se cansó de esperar el nacimiento del albertismo, nunca llegó, y ahora Scioli llega a ocupar su lugar con la intención de no hacer olas, de aprovechar el trabajo acumulado. Ya, bueno, se está hablando de cuáles van a ser las secretarías que van a seguir, cuáles no. Ya la gente incondicional de Culfas sabe que se va a ir, pero hay un secretario de Industria, un secretario de PYME que trabajaron con él en la provincia y que quizás puedan seguir. Ahora, lo que discuten todas estas personas es el tema energético. Y es verdad que la energía está en el corazón de las grandes crisis macroeconómicas recientes de la Argentina. La energía generó aquel problema de dólares que obligó a devaluar al kirchnerismo en 2014 y que obligó a recalcular todo el esquema de subsidios del devidismo al equipo de Axel Kicillof, que paradójicamente hoy en parte integra la resistencia a los aumentos, es decir, a la baja del subsidio. Y es verdad que la balanza comercial energética está mal. Ahora, mira cuando estaba bien también, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto con los especialistas que invitamos. Fíjate, en los años 90, y sobre todo a finales de los años 90, las exportaciones de energía daban más que las importaciones, y por eso el saldo daba positivo. Claro, la economía estaba en recesión, no hacía falta más energía. Después, cuando la economía empezó a crecer fuertemente, acá, se empezó a importar, pero se seguía exportando más de lo que se importaba. Todavía se arrastraba el rendimiento de aquellas inversiones de los años 90. Eso entró en crisis en 2010-2011, cuando se dio vuelta completamente la cuenta, cuando el consumo empezó a hacerse abultadísimo, en parte a caballo de que las tarifas estaban regaladas, y aquel déficit llegó a niveles desesperantes. Bueno, ahora está de vuelta. Hagamos zoom. Tenemos el siguiente gráfico que permite hacer zoom en los últimos meses. Hay de 2021 en adelante. Porque, claro, en estos últimos 3 años la situación se precipitó. Macri intentó subir las tarifas al nivel de los 90. Ahora van a ver en el peso sobre el sueldo. Pero fíjate vos esto. La salida de divisas por importaciones es lo que va para abajo, las barras verdes. Lo que traen las exportaciones de energía es lo que va para arriba. Todos datos de Economía y Energía, la consultora de Nicolás Arceo, que es una de las más escuchadas hoy en el mercado. Fíjate vos cómo el saldo, que es la línea blanca, se mantenía neutro allá por 2019, 2020, pero con la reactivación del año pasado se hace negativo. Estamos hablando del saldo mensual, ¿no? Estos son los dólares que tiene que poner el Banco Central mes por mes para comprar gasoil, fuel oil, gas al extranjero y demás. Y claro, ahora, en 2022, directamente se volvió casi a niveles récord. Es un problema tener que pagar energía importada y es algo que el gasoducto vendría a solucionar. Pero antes hay otra discusión, que es la discusión de las tarifas. Y ahí es donde nos metemos en la agenda de Paolo Roca y la cuestión distributiva detrás de esta crisis. En este último gráfico lo que vas a ver es el sueldo y cuánto representan las tarifas de gas y de luz de ese sueldo promedio. Allá está la escala, o sea, la línea amarilla representa factura de gas y de luz sobre el salario. Acá, en los 90, era más o menos el 5% del salario. Fue así hasta 2005. Ahí se fue la Baña. La Baña se fue enojado, entre otras cosas, con esto, con el hecho de que cada vez se abarataban más la tarifa. Decía, pero la diferencia la voy a tener que poner yo. Bueno, esa factura de gas y luz pasó a representar menos del 1% en 2011-2013, del salario promedio, que además era el salario promedio récord de toda esta época. Claro, ¿qué pasó con Macri? El salario promedio bajó mucho, las tarifas subieron mucho, entonces volvió en un año a representar el conjunto de gas y luz casi el 5%
de un salario promedio. ¿Y ahora qué pasa? Ahora bajó el salario promedio violentamente por la inflación de estos últimos meses. Las tarifas se mantuvieron congeladas, con lo cual vuelven a representar menos del 3%, pero a medida que aumenten, van a representar una porción mayor de un sueldo menor. Y ahí es donde aparece la discusión distributiva. Hoy Federico Braun se refirió con mucha tosquedad, con un chiste de muy mal gusto, a esta puja distributiva. Le preguntaron simplemente por la inflación y dijo esto. Y yo le di una pregunta a Braun. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Todos los días subimos los precios. Afuera del Sheraton, afuera de ese salón Retiro, en la plaza donde está la Torre de los Ingleses, había una manifestación realmente muy multitudinaria, muy 2002 todo. Una manifestación de pobres de toda pobreza, afuera. Es cierto, no de tanta pobreza como lo eran las de 2002, cuando no había planes de asistencia social de ningún tipo, pero sí gente que vuelve a debatirse entre el hambre y la saciedad. Un cordón policial como los de aquella época, sin Fanchiotis por suerte, pero como los de aquella época. Y una plaza llena, me sorprendió. Estaba Barrios de Pie, estaba el FOL, había un montón de organizaciones no alineadas con el gobierno. Anoche les confiscaron las ollas con las que querían hacer una olla popular, pero hoy Silvia Sarabia, una de las referentes, la de Barrios de Pie, que estaba ahí afuera siguiendo el evento, le contestó a Braun, dijo esto. Estamos acá porque allí, en ese hotel lujoso, emblemático de la ciudad de Buenos Aires, están reunidos los principales empresarios de este país y que por lo que estamos viendo, porque estamos siguiendo en directo su reunión, se están riendo de como si fuera una travesura de que nos aumentan los precios de los alimentos. Ahí el dueño de la Anónima, recién veíamos cómo se hacían chistes entre ellos y el público presente celebraba la ocurrencia. El problema es que ese chiste, que para ellos causa gracia, en nuestros comedores y merenderos se termina traduciendo en imposibilidad de poder comer lo necesario, en que nuestras ollas nos quedan vacías cuando no le podemos terminar de dar la comida a los vecinos y vecinas que se acercan a comer, muchos de ellos jubilados, que aún teniendo una jubilación mínima no llegan a fin de mes y no pueden tener el plato de comida que necesitan para vivir dignamente. Este es el corazón del problema. Es cierto que si se construyera el gasoducto, desaparecería el estrangulamiento de divisas derivado de la compra de un combustible que hoy tiene un valor récord. Pero a la vez, la fantasía de que nos salvamos con eso, la idea del doradista de que siempre, o la buena cosecha, como decía Federico Lupi, o el gasoducto y la reserva de vaca muerta nos va a salvar como sociedad, soslaya la tensión entre el proyecto magnate, que hoy se vio nítidamente y que a mí tampoco me parece tan mal que se vea, siempre y cuando haya otros capaces de confrontar y de debatir con ese proyecto en una democracia, en el marco de una democracia donde debería ser la mayoría la que termina expresando sus posiciones. Bueno, este tema es el tema clave. Volvemos a 2002, volvemos al reclamo del seguro de cambio y volvemos a un gobierno que no tiene el poder como para proponer una alternativa a este proyecto tan descarnado que hoy expresaron sin ambajes, ¿no? Bajar el gasto, achicar el Estado, que se corran los gobernantes y que el mercado tome la conducción. ¿Para qué? Bueno, para que en el reseteo que puede ocurrir a caballo de una inflación del 100% o de una hiperinflación, los que más tienen tengan todavía más. Este es el corazón del debate. Esto es lo que se está discutiendo acá, lo que se va a discutir en la Cumbre de las Américas, lo que se discute en Ucrania. ¿Quiénes comen y quiénes no? Estamos en guerra. Aunque no caigan misiles acá, las consecuencias se viven a nivel global.
Ya no hay guerras locales. Pero esta encima por su escala y por dónde es y por los protagonistas que tiene, es una guerra mundial. ¿Va a darse la Argentina un gobierno que pueda establecer su rol en ese mapa bélico, en ese conflicto, y que le asigne a sus habitantes algún derecho, por lo menos a no perder otra vez, como hace 20 años? Bueno, es lo que está en juego en estos meses. Si ese reseteo, 20 años después, vuelve a beneficiar a los mismos y a perjudicar también a los mismos. En instantes, después de Órbita Noticias, Cristian Folgar y Rubén Ruiz, dos especialistas con quienes vamos a preguntarnos y hablar. ¿Se pueden hacer los gasoductos? ¿Se puede hacer el gasoducto Vaca Muerta? Así arrancamos. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido del planeta azul, hoy se celebra el Día del Periodista, una profesión muy respetada, valorada y cuidada. No en Argentina, por supuesto, pero sí en el resto del planeta. Ahora, ¿qué es un periodista? Bueno, es una persona que se dedica a recabar y difundir información para el resto de los seres humanos. A esto se lo llama noticia. Una clave de la noticia es que sea algo extremadamente relevante. Último momento. Creo que la pila. Lo que viene ahora. ¡No! Insólito. Chocó Batman. Pero chicos, dije que pongamos cosas serias. Pero esto es serio. Así quedó el Batimóvil. Pero no, ¿qué es? Esto es serio, es serio. ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Sí? ¿Es serio? ¿Y esto? Ah, no, mira. No. ¡Batman! Sí. ¡No! Bueno, desde luego, la relevancia de la noticia puede variar. Lo que sí o sí tiene que existir es la noticia en sí misma. Es decir, que sea verdad. Y para eso lo mejor es chequear fuentes. Un dato para que te fijes, dijiste algo muy importante y quiero porque esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días sobre el punto y me dice, no crean todo lo que ve, el oso estaba maestrado. Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Bueno, las fuentes también pueden ser algo engañosas. Gente mala hay en todos lados. Por eso la primera fuente de un periodista debe ser uno mismo. La formación y el conocimiento son los primeros aliados. Un periodista debe saber en profundidad el tema que está desarrollando. Argentina es el único país del mundo donde un bien, en este caso llamado dólar, en cuanto hay más demanda, en vez de bajar el precio, sube. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso el periodista tiene que ser una persona aguda, punzante, que pueda distinguir entre lo genuino y la truchada. Ese tema de la estafa con los cuadros. Y se me ocurría que es un buen ejemplo justamente hoy para hablar del tema por el Día del Periodista. Me sirvió para ver lo brutos que somos los periodistas muchas veces cuando hablamos de cosas que no conocemos. ¿A quién no le pasó que lo estafaran en 45 palos verdes por comprar cuadros truchos para decorar la cocina? Toda mi solidaridad. La solidaridad y el compañerismo son otros dos maravillosos baluartes de los periodistas. Yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no. No, Cristina, no Y estamos de cuando vos no acuerdo en estás de- nada. A mí tu ¿Y estilo cuál no es me el gusta y a problema? vos no te gusta el mío. No hagamos Yo más nunca dije fácil. eso. Bueno, Simplemente- mi amor, te quiero igual, ¿eh? Quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas, todo perfecto. Pero, Babi, no tengo ganas de escúchame, hacer más pero no fácil te- con vos. No, nada, está. Despedite que me tengo que empezar el programa. Está bien, el periodismo no goza de buena salud, pero hay un código de la profesión que no se mancha y que sostiene todavía la seriedad del cuarto poder y la importancia de seguir homenajeando a los trabajadores de prensa. El verdadero contrapeso de la democracia. Ese código es el off. No me gustan los off, no me gustan las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé. Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías, y definitivamente no comparto lo que piensa Matías en ese punto. Y nada. Bueno, en fin, evidentemente el periodismo no es lo que yo pensaba. Les fallé como periodista. Les pido 1000 disculpas. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, pónganse off. Hay mucho bicho que chupa sangre y después caga tintas. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Rubén Ruiz, Cristian Folgar, gracias por venir esta noche. Gracias a vos. ¿Se va a hacer el gasoducto?
Yo creo que sí. ¿Por qué? Por dos razones. En principio porque creo que los dueños reales de este país quieren hacerlo. Y segundo porque se necesita. El problema es no hacerlo a cualquier precio. Y esto es lo que yo creo que está en discusión en estos momentos, ¿no? Acá hay una cuestión que debemos hablar los argentinos y las argentinas, que es que a nosotros nos han privatizado este país hace 30 años y estamos pagando las consecuencias. No es casualidad que haya una sola empresa monopólica en este país que pueda traer la chapa para hacer los caños. Que esté Chint. Sí. Simplemente una anécdota chiquita. En el 73, el general Perón exigió a Somisa comprar un tren laminador. Lo compraron, en la época de Isabel, ya en esa época. Vino el golpe, la dictadura no hizo nada con eso, el gobierno siguiente tampoco. Cuando vino la privatización, el tren laminador quedó afuera de los activos. ¿Y qué hicieron? ¿Lo remataron? Lo desguazaron, efectivamente. ¿Quién se lo quedó? Nadie. Lo vendieron. Mirá. Por 100 veces menos, digamos. ¿Qué querés decir con esto? Que hoy podríamos tener un tren laminador en Para Argentina. hacer la chapa que reclamó Exactamente, Cristina. porque lo que está en discusión, después de lo que dijo la vicepresidenta el viernes, es por qué hacen la chapa en Brasil y no la hacen en Argentina. Está bien, Bueno, pero, Cristian, perdón. ¿Esa chapa se podía hacer en Argentina? Bueno, no. Claro. La chapa, lo más cerca que se puede hacer es en Brasil, en Usiminas, que es una empresa de la cual Techín tiene participación. Claro. Lo que sí se pueden hacer los caños acá. Es decir, la chapa se tiene que hacer allá, los caños se pueden hacer acá. ¿Para vos se va a hacer el gasoducto? Bueno, ojalá que sí. Lo que pasa es que el gasoducto me parece como que nos interpela como sociedad, digamos. Es decir, estamos en una situación de país en donde somos incapaces de hacer obras de infraestructura. Este gasoducto no es que lo empezó este gobierno, lo intentó empezar el gobierno anterior. ¿Y? Y no lo pudo hacer. Y la licitación estuvo flotando hasta que después quedó en la nada. Este gobierno la reformula, en vez de hacerlo con inversores privados, dice, lo voy a hacer yo. Pero claro, la situación fiscal tampoco da. Bueno, lo financian con el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, una parte. Si es que el impuesto a las grandes fortunas se puede usar para el gasoducto, porque está en duda si se puede usar, pero supongamos que sí, falta financiar todo el resto. La economía argentina tiene un enorme problema para atraer ahorros, y no importa si lo va a hacer el sector privado o público. No podemos atraer ahorros para hacer obras de infraestructura. Ahora, y eso nos tiene que interpelar, porque este gasoducto, y acá tomo lo que él decía, es de una enorme importancia para el sector energético, se repaga de una manera muy fácil. Como pocas veces en una infraestructura no hay nadie que discuta el hecho de que es importante que se haga. nadie está en contra, salvo ahora que la justicia reclama explicaciones, ¿no? Claro, pero vos no conseguís quien te permita cruzar el charco. Es decir, para gozar de los beneficios del gasoducto, primero lo tenemos que hacer. Lo que estoy diciendo es una obviedad. Sí, sí. Y necesitamos que alguien nos financie eso. Perdón, no lo logramos. En el medio, ¿ustedes creen que hubo tongo en el gasoducto? Es que acá es una situación absolutamente ridícula. Lo que dijo Culfas, por lo que yo he leído, ¿no? Sí. No denuncia que hay robo, sobreprecio. Lo que él dice es, si me van a echar la culpa a mí, no me la echen a mí, échensela a ellos, que son... Pero no está diciendo... Perdón, y ellos al final terminan diciendo, es cierto, nosotros hicimos la licitación y según los cánones solo pudo acceder Techín. Pero, perdón, es algo obvio. Él fue funcionario, lo sabe, no estoy diciendo nada nuevo. Por eso vuelvo a decir, nosotros tenemos el país que tenemos. Si nos queremos pelear contra el espejo, podemos. Bueno, pero, es lo que parece estar pasando. Bueno, pero no tiene sentido porque además, el año que viene, si los argentinos pasan más frío que este año, el espejo se va a romper. Sí, claro. Entonces, hoy leía, por ejemplo, que una posibilidad es que no solo haya que pagar mucho más el año que viene, sino que además no tengamos el buque regasificador que se quiere quedar Finlandia. Porque Finlandia también quiere gas comprado porque tiene miedo de Rusia se lo corte, ¿no? Sí. Perdón, lo que denunció Culfas es ridículo. ¿Y Cristina? Bueno, lo que dijo Cristina es algo que en realidad no se puede hacer, digamos, porque nosotros no lo podemos laminar acá. Es decir, si nosotros no a tiempo para el invierno no en el tiempo que necesitaríamos este gasoducto. Un tren laminador podría tardar 2 años. Por eso, y tenés que poner 500, 600, 700, según quien te lo cuente, $1.000 millones. Entonces, para hacer la chapa, para después hacer el gasoducto. O sea, en 3 años recién. Igual los caños con costura se pueden hacer en Valentín Alsina, en Ciudad. Ese no es el problema. El problema es que la chapa la hacen afuera porque no hay ninguna posibilidad de hacerlo acá adentro. Entonces, yo creo que políticamente
ha despertado algo interesante, ¿no? La crítica. Técnicamente no se puede, en eso creo que coincidimos, no se puede, no nos hagamos los rulos con cosas que no existen, pero políticamente ha desatado algo para mí interesante, que es discutir qué queremos de este país. Porque si no podemos hacer un gasoducto de 600 kilómetros, estamos muy complicados. Ahora, en un país con esta concentración económica va a ser muy difícil. Tu editorial lo planteó bastante bien. Digo, estamos en manos de esa gente. Ahora, si no queremos estar en manos de esa gente, tenemos que hacer otra cosa. Con esa gente igual, porque no es que se van a ir de este país. Van a estar en este país, pero tenemos que diversificar la economía, tenemos que tener otro tipo de empresa. Ahora está el problema de las válvulas, ¿no? Si suponiendo que... Perdón, antes que eso, antes de meternos en algo tan técnico, no parece funcionarles ningún esquema a estos empresarios, ¿no? Porque la licitación, como decía Cristian, tampoco cuajó en el gobierno anterior. No, de hecho tampoco cuajó una licitación de un ferrocarril, no sé si se acuerda del ferrocarril a Vaca Muerta, que también se quería hacer, no funcionó. No funcionó porque lo que no está funcionando es el país, digamos. Y cuando el país no le funciona, no le funciona para mí, no funciona para vos, para él y para ellos tampoco. ¿Y eso tiene que ver con los subsidios energéticos y con la balanza comercial? Los subsidios energéticos me parece que son una parte del problema. No son todo el problema. Bueno, Echarle la culpa a todos los problemas. Que están mal los subsidios energéticos, sí. Que son pro ricos, también. Ahora, tampoco le puedes echar toda la culpa de la economía a los subsidios energéticos. Vos recién mostrabas la serie de la balanza comercial. Sí. En general los países no tienen problemas para importar un bien primario, como la energía, porque exportan bienes con mayor valor agregado. Claro. Nosotros no podemos pagar un bien primario. Es decir, nosotros nos educamos diciendo un país importa bienes primarios y exporta valor agregado. Entonces, ¿qué tiene de malo importar un bien primario? Vos renunciaste cuando nosotros estamos se dio tan esa mal. discusión de las tarifas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros veíamos es que subsidiar a los ricos y poner en riesgo lo que en ese momento eran los superávit gemelos, era atentar contra las bases del modelo. Todavía gobernaba Néstor cuando te fuiste. Bueno, en realidad yo me fui justo en el cambio de gobierno, digamos. Yo justo me fui el 7 de diciembre del 2007. Pero sí, yo fui funcionario, yo fui subsecretario de combustible durante toda la presidencia de Néstor. Está bien, pero eso que decís, lo de superávit gemelos con el superávit energético, es parte del relato de hoy. Hoy lo que nos dicen es, no solo damos vuelta el problema del invierno que viene, sino que vamos a exportar gas por 30.000 millones de dólares. Vamos a tener como otra pampa húmeda en gas. A mí eso me hace sospechar, no sé, escucho y digo, no sé si es tan así. Pero es que acá hay un problema básico. Nos queremos salvar haciendo un gol en el último minuto, no sirve eso. Es decir, no va a haber eso. Pero ¿se puede pensar a partir del gasoducto otro desarrollo que no sea solamente exportar el gas para que lo usen, no sé, en Alemania? De hecho, la primer parte de este gasoducto no tiene nada que ver con la exportación. Vas a llegar a Saliqueló, que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires. No vas a llevar a la planta San Jerónimo para que después el gas vaya por el gasoducto de TGM para que después llegue a Uruguayana y después haya que hacer una obra para que llegue a Porto Alegre. No va a pasar nada de eso. Vos, Rubén, trabajás en TGN, estás en toda la cotidiana con los gasoductos. Sí, yo trabajo en TGN. Me peleo con Techín y con CGC de Ornequian todos los días. El sindicato nuestro se pelea todos los días, así que no estoy hablando de algo que no conozco. No, pero lo que te pregunto es técnicamente, ahí sí voy a la válvula, ¿se puede hacer y que llegue a julio del año que viene? Bueno, si se va a judicializar esto, y ya sabemos cómo es la justicia, no puede hacerlo en una semana. Pero a mí me parece que nosotros tendríamos que darle menos importancia al tema de la judicialización, que tiene importancia porque ya se desplegó, ya hay un manto de sospecha en la sociedad, no hay vuelta con eso, y ponernos en la cabeza de que los trabajadores y los usuarios también tenemos que cumplir un papel. Que acá no se habla de los trabajadores y los usuarios. Acá estamos dibujados. ¿Y cuál papel puede ser ese? Bueno, por ejemplo, yo le quiero proponer una cosa a los directivos de NARSA. Que abran una aplicación donde pueda entrar todo el mundo y donde, si se hace el gasoducto, empecemos a monitorear, no a controlar, porque después se mete cualquiera y cualquiera dice cualquier cosa, todos somos expertos, directores, no estoy diciendo eso. Que pongan el precio internacional de cada cosa que compren y al lado lo que es de la licitación. Porque una cosa es que el metro pulgada valga $10 y Techín cobre 10, 9 o 11 o el que gane, y otra cosa es que te cobren 15 o 20. La chapa, decís vos. La chapa, sí, el caño, no la chapa. El caño con costura para poder hacer el gasoducto.
Eso que alguien me podría decir, no, pero está la CIGEN, la AGE. No, muchachos, no va más eso. Los trabajadores y los usuarios en este país, hay 8.700.000 usuarios en este país de gas natural. Tenemos que tener acceso a una información fiable y online. Y eso sería sin revertir las privatizaciones. ¿Es algo que ustedes creen podría pensarse? Digo, no en este gobierno, claramente, porque no pudo... ¿Vos te acordás cómo se privatizó gas del Estado? Con 5 diputruchos. Ni los menemistas querían, no pudieron juntar. Y la justicia, que enganchó a uno solo, el asesor de Samid, dijo que efectivamente Kenan era un diputrucho. Y sin embargo las privatizaciones pasaron igual. ¿Vos, Cristian, qué pensás? No, a mí me parece que con los problemas que tiene hoy Argentina, pensar en ese escenario no tiene siquiera sentido, digamos. Es decir, me parece que el Estado tiene que focalizarse en otras cosas que no puedo hacer. No podemos hacer un gasoducto de 500 kilómetros, podemos administrar todo el resto. Creo que no tenemos músculo desde el punto de vista estatal. A mí me parece que hay que recuperar un montón de cuestiones y no creo que la propiedad de los activos de la energía sea no indeterminante, a tal punto que vos tenés en las provincias un montón de distribuidoras eléctricas que son provinciales. Sí. Y no hay una gran diferencia en calidad de servicio entre las distribuidoras provinciales, estatales y las otras. Con lo cual, son más caras. Y encima son más caras. Con lo cual, la verdad que me parece que la propiedad de los activos no pasa, porque creo que nuestro desafío es hacerlos activos. No importa quién. Los tenemos que poder hacer. No lo estamos pudiendo hacer. El gasoducto no va a llegar para el invierno del año que viene. Lamento dar la mala noticia, porque es casi imposible desde el punto de vista físico. Ya lo consideras un hecho. Hoy Pablo Roca decía, para llegar tiene que empezar a salir un camión cada 5 minutos de la planta independientemente de la judicialización, dejemos la judicialización de lado, que de hecho la judicialización no paró nada, vos podés seguir, porque no hay ninguna orden de parar, más allá de, como vos decías, se instaló un manto de sospecha, pero... No, y parece que NARSA hoy va a sacar un comunicado diciendo que hasta que no se expida la justicia no van a hacer más nada. Con lo cual supongamos que no pare por nada, es prácticamente imposible que lleguemos al inicio del invierno. Posiblemente lleguemos, en una hipótesis tremendamente optimista, al final del invierno que viene. Antes no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque no hay ritmo, no había plata para hacer el gasoducto, con lo cual hubo licitaciones que se fueron demorando. No sabemos realmente cómo va a ser la situación de balanza como para seguir pagando las cosas que hay que importar del gasoducto, con lo cual tenemos que trabajar con la hipótesis de que el gasoducto se va a hacer, pero no va a estar para el invierno del año que viene. Estará para el invierno del 24, seguro. Pero hay otra idea flotando. Una aclaración respecto al asunto. Es el último minuto. Quedó flotando una idea que es que Cristina no lo quiere hacer. Lo dice la oposición a la vez que judicializa el tema y lo frena. Pero lo que dicen es, no lo quiere hacer porque no quiere que lo inaugure el gobierno de bien. Pero no trabajemos sobre supuestos, ¿no? Porque es un supuesto. Cristina no lo quiere hacer, el otro sí, el otro no se sabe. No trabajemos sobre supuestos. Trabajemos sobre lo que necesitamos, ¿no? Por ahí no llegamos al principio del invierno, llegamos al final. Bueno, puede ser. Pero trabajemos sobre lo que necesitamos. Acá hay millones de argentinos que necesitan este gasoducto. Y se va a hacer de una manera lamentable, yo diría. Porque que haya una sola empresa que pueda hacer esto es lamentable para nuestro país, cuando antes teníamos más. Pero bueno, no importa. Trabajemos sobre lo que se puede hacer y empujemos para que se haga. Cristian, un cierre, algún concepto final. ¿Querías decir algo más? No, que este gasoducto va a servir básicamente para el mercado interno. Es decir, este gasoducto, aun cuando esté en su pleno potencial, sería muy útil para abastecer el mercado interno. Si nosotros estamos pensando en atacar el mercado regional, en ir a sustituir el gas de Rusia a Europa, tenemos que estar pensando de otra infraestructura, de otro calibre y distinta a esta. Bueno, allá en todo caso servirá también la discusión de quién hace la chapa, ¿no? Para esos futuros gasoductos. Cristian, Rubén, gracias por venir. Gracias a vos. Con ustedes me reencuentro el martes que viene, aquí a las 11, como cada martes en C5N. Se quedan con Pablo Mesina en la continuidad informativa del canal. Chao.